Bienvenidos a todos. Hoy tenemos acá con nosotros a Alejandra Grela, que es la encargada de People Ops, recursos humanos y demás en la empresa. Primero voy a saludar a mis co-hosts. ¿Cómo andamos, Russo? ¿Cómo andamos, Cele? Muy bien, buenas tardes a todos. Me alegro. Buenas tardes a la audiencia, a la gente del chat. A todos los 4 que nos están viendo. Un montón de gente hoy, ¿eh? La verdad, gracias. Y a los más de 300 que nos ven en YouTube. Ahora lo podemos decir así. Ahí va, ahí tira el chivo, bien. Esa. Y a nuestros 40 suscriptores. ¿40 suscriptores tenemos ya? Hoy Bien. llegamos a los 40 suscriptores. Fui testigo. En cualquier momento nos entregan la placa. Vamos así. Unboxing de la placa de los... Bueno, estamos acá con Ale. ¿Cómo andás, Ale? Bien, gracias por la invitación. Les decía hace un ratito que están cumpliendo un sueño para mí de participar por primera vez en un podcast, así que gracias. Y ya tenemos planificado otro episodio, no sabemos cuándo, pero ya tenemos tema para un segundo episodio ya de entrada, así que vas a cumplir tu sueño 2 veces. Bueno, me alegro que los temas que les pueda traer sean de interés como para 2 episodios, así que bueno, veamos a ver qué sale. Sí, y hay más porque también vos pensás que nosotros somos medio nerd, medio técnicos del lado nuestro y no sabemos mucho de People Ops. No sabemos mucho de People siquiera, así que imagínate. Así que, como es, tenemos para preguntarte. Bueno, creo que sí que van a, porque ahora cuando estábamos hablando un poquitito en la previa, se quedaron con algunos temas que yo les planteaba como, así que puedo por ahí tal vez contarles cosas que se sorprendan, que pueden creer que son de una manera y que capaz que son de otra. Así que, seguramente es así. Así es. Bueno, acá, por lo que tenemos en nuestras notas, venís de la rama de la nutrición. Nada que ver. Me gustaría que cuentes, ¿no? ¿Cómo? Me gustaría que cuentes un poquito cómo arrancaste. Claro, porque cuando yo te conocí, eras nutricionista. Nada que ver. ¿Qué hace acá? Bueno, Nutrición Ops. ¿Qué pasó? Claro. Bueno, aparte, además, Razor creció mucho y medio de golpe, entonces hay por ahí la mitad o el 30% que sabe un poquito más sobre esto y el otro no tanto, porque después una vez que yo migré ya como que no se tocó más el tema y eso quedó como pasamos a la página y ya está. Claro. Bueno, sí, mi formación universitaria es como licenciada en nutrición. Yo trabajé 10 años como Nutri y me especialicé en lo que es nutrición corporativa. Trabajé acá en Bahía, en empresas muy lindas. Trabajé en Compañía Mega, estuve en la clínica de Cormillot, que entré como Nutri, y después terminé como dirigiendo todo el área de nutrición. Así que, nada, tenía trabajos muy lindos. Y entré a trabajar en Razor en la parte de nutrición. Lo que nosotros hacíamos era un espacio saludable. Nos reuníamos una vez que, estaba tratando de acordarme estos días, que si era como cada 15 días, me parece, era 1 hora y hablábamos sobre temas de alimentación saludable, de actividad física. Yo los ayudaba o les proponía un poco de ponerse objetivos y tratar de ir un pasito más adelante y de mejorar y demás. Y bueno, ellos iban trayendo temas, a veces hablábamos algo como más de bromatología o a veces más de mitos, y yo les traía como dinámicas y juegos como para aprender ahí como de una manera un poquitito más lúdica y no así como tan aburrido. Bueno, para hablar. Y bueno, y después pasó que en un momento uno de los dueños de Razor me comenta que estaban necesitando a alguien en el área de administración. En ese momento Razor era muy chiquito. En ese momento, antes de que yo entré, eran 5. Antes de que entre como en la parte de administración, porque yo en un momento estuve como en la parte de Nutri y de administración, como haciéndolo ahí medio paralelo. Ellos lo que me comentaron es que necesitaban a alguien ahí en la parte de administración para algunas tareas, pero que querían que sea alguien de confianza porque tenían información sensible y demás. Entonces, a mí me llamó un poco la atención y les digo, bueno, yo si quieren los ayudo, pero con algunas cosas, porque yo tengo todo esto, tengo un montón de otras cosas. Bueno, dale, vemos a ver qué onda. Bueno, trabajé 1 mes ahí y me dijeron, no, suma más horas. Les gustó cómo trabajaba, a mí me gustó trabajar ahí, así que bueno, sumé un poquito más de horas
Y así estuve un tiempo como trabajando de paralelo entre Nutri en otras cosas, un poco en Razor y con la parte de administración. Y después, bueno, Razor empezó a crecer. Empezó a crecer y empezó a tener otras necesidades. Y yo estaba tocando la parte de administración y estaba tocando también la parte de recursos humanos, que ahora vamos a hablar por ahí un poquito de la diferencia entre lo que es recursos humanos y People Ops. Pero ya empecé ahí a tocar un poco de lo que era recursos humanos. Creo que también lo que jugó un poco el rol, o fue uno de los elementos que me hizo ocupar ese rol, yo fui la primera mujer que entró a trabajar en la empresa, entonces tal vez eran todos perfiles entre muy técnicos y muy enfocados en sus cosas. Claro, entonces todos cuadrados cuando trajiste algo un poco más soft. Claro, tal cual. Entonces era como, le necesito tal cosa. Y era como más una libertad y un espacio como seguro de ir a pedir algo, de ir a contar cómo me siento, como que se fue dando como medio natural. Después, bueno, cuando la empresa empieza a crecer, necesitamos incorporar a alguien más a administración para poder soportar todas las tareas, y ahí es donde yo me empiezo a correr un poco y a ir específicamente para el área de People Ops. Bien. Ya hace 5 años que estoy en Razor. Y esto fue más o menos los primeros 2 años. Y estos últimos 3 pasó que un momento yo me voy de viaje y la idea era como, bueno, pensar a ver qué quería hacer, porque ya me estaban diciendo como, venite full time a trabajar con nosotros. Y yo era como, bueno, pero no sé, porque claro, yo tenía que renunciar a toda mi profesión, a todo lo otro. Claro. Y era como, no sé. Claro. Y bueno, vuelvo del viaje y me dicen, bueno, ¿y qué vas a hacer? Ay, no sé. Y dice, bueno, si no lo decidiste, que como que no querés. No. Y ahí fue cuando dije, bueno, sí, dale, vamos de lleno con esto. Y ahí fue cuando... manipuladores que resultaron los chicos. Sí. Es que, bueno, ahora por ahí surge, yo pensaba en varias de las cuestiones por ahí que estuvimos charlando, hubo muchas cosas en las que yo me sentí como esos aprendizajes como medio de choque, pero que aprendés un montón. En el momento la sufrís, pero después aprendés un montón. Y bueno, ahí cuando hice dije, ok, dale, vamos con esto, y dejé todo lo de Nutri y aposté a esto. Bueno, ahí empecé como a estudiar más toda la parte de People Ops, más como todas cuestiones más específicas, así que ahí ya empecé como a hacer mi rol un poquito más estructurado en relación a eso. 3 años después, aquí estamos todavía aprendiendo, pero bueno, siempre les agradecía a los chicos toda la paciencia que me tuvieron, porque yo venía de un área que nada que ver. Entonces había un montón de cosas que era como... Sí, eso... porque a mí me sorprende esto de que venís de la nutrición, que no venís de haber estudiado recursos humanos, People Ops, o como le queramos llamar, ya veremos la diferencia. Pero para mí uno de los grandes fuertes de Razor es la gente, y la verdad que ya el próximo episodio que vamos a hablar con él, vamos a hablar de todo el proceso de entrevista, de búsqueda de personal y demás. Pero sí quiero mencionar en este episodio que uno de los grandes fuertes que tiene Razor, si no el fuerte más fuerte, digamos, más grande, es la gente. Y es algo que se menciona siempre, se menciona en los retiros, se menciona en las encuestas de clima laboral. Cada vez que hacemos una reunión ahora para la juntada del aniversario. Del aniversario, también surgió el tema. Y eso, en gran parte, obviamente, es gracias a vos, que sos la persona que ayuda a que entre la gente. Entonces, como te digo, me sorprende mucho que vengas de otro palo y que hayas aprendido todo en estos últimos 5 años. Entonces, quería saber un poquito cómo fue ese aprendizaje, de dónde viene, si fue un aprendizaje medio formal, si fue a través de cursos, si fue cómo. Sí, hubo una parte, bueno, primero gracias por eso, me está pasando últimamente y me deja como bastante, no sé, o es reconfortante al menos, o me deja un poco más tranquila. Ahora entró a trabajar hace poquito en el área de administración una chica que yo conozco de haber estado trabajando en otros lados, y me dice, yo no puedo creer, dice, parece como que si vos hubieses estudiado esto y te trabajás de esto como hace un montón de tiempo. Yo soy muy curiosa, y algo que a mí me ayudó mucho a aprender, esto que les contaba, que yo empecé en Razor cuando eran 5 y vi a la empresa crecer,
como que conozco mucho de adentro de las decisiones que se fueron tomando, los conozco bastante a los chicos, la forma de pensar que tienen los dueños, que también son maneras, los dos tienen maneras muy distintas, pero ya sé cuando algo no les va a gustar mucho y por dónde encararlo, entonces como que eso me ayudó bastante. Pero algo que fui haciendo en el proceso antes de llegar a la parte de aprender sobre PeopleOps es meterme en lugares hasta que no me correspondía, pero con el fin de aprender, de escuchar cosas que no estaban en mi área, y ahora también fomento un poco, por ejemplo, si entra alguien de ventas, que es de ventas, no es de ventas en el área de IT, es como... Si podés, si no hay información confidencial, metete en reuniones aunque no te importe lo que están hablando, porque vas a escuchar, vas a tener contexto, vas a entender términos, palabras. A mí algo que me hizo un día Joaco, uno de los dueños, que él estuvo mucho conmigo en todo el proceso en los primeros años, un día tuvieron una reunión con uno de los clientes. Ajá. Y me dice, bueno, sumate a la reunión solo para tomar notas, me dijo. Y me dice, bueno, la voy a grabar yo la reunión. Si algo después te queda dudas, te vas a la grabación, la escuchás, no hay ningún problema, pero vos toma notas. Yo dije, claro. Dale, sí, pero esto es una pavada. Claro, cuando empiezo a escuchar en la reunión términos, no sé, o sea, yo no entendía la mitad de la reunión. Tomar notas sobre una reunión de 45 minutos capaz que me llevó 2 horas y pico. Después escuchar la reunión, pararla, buscar el término, buscarlo, entender, unir hilos. Claro, pues ya cómo te formulo la idea si no entiendo lo que estás diciendo. Entonces, claro, fueron cosas como medio de choque, pero que ahí me hicieron entender y aprender un montón. Entonces, cuando yo ya llego a ese punto, ya tenía bastante... una base de lo que era por ahí el mundo IT, de las tecnologías, de algunas cuestiones particulares. Cuando entro específicamente en esto, sí empiezo a estudiar formalmente como todo lo que era la parte de recursos humanos y PeopleOps. Y después siento que me ayudó un montón indagar con respeto, con cuidado, por ejemplo, cuando tenemos interacciones con los clientes. Bueno, ustedes en la parte de PeopleOps interno, ¿cómo manejan esto? Escuchar podcasts, entonces entendés cómo otras empresas, cómo otros países, cómo otras culturas trabajan sobre algunos temas específicos, ir como también sobre, se lo puedo considerar como más informal ese aprendizaje, pero yo siento que eso me dio también un montón de contexto, porque por ahí el formal es más como sobre procesos y es como más de otro lado. Y esto es más como práctico, tal vez. Así que es como que voy tomando recursos de todos lados. La actitud es todo. Es todo porque hay un dicho que me gusta decir, que es, prefiero pedir perdón y no permiso. Y eso es como que te vas metiendo hasta que, bueno, digo, bueno, perdón. No me metí acá. Y ahí lo vas aprendiendo mucho. Sí, y yo siento también que en esto que les decía de meterse en reuniones que por ahí no entendés lo que están hablando, no es de tu competencia, vos vas a la reunión, escuchás y de repente te vas como, no me sirvió para nada porque no entendí nada. Pasa un tiempo y vos empezás a unir puntos. Y empezás como... claro, esto venía de acá y esto tiene sentido con esto. Entonces también le tenés que dar un tiempo y no es que de repente vas a entender todo, pero tenés que tener esa mente curiosa como para buscar esa información, para unir esos puntos y para tener un poco también como de escucha activa. A mí mismo hoy, en este momento me pasa que tenemos reuniones y capaz que están tocando algún tema que yo no entiendo, no sé, no es de mi área. No quiero cortar ahí la reunión y después cuando tenemos la checkpoint de mi área, yo digo, en la reunión tal, se habló tal cosa, no sé qué, ¿me pueden dar un poco de contexto en relación a esto? Entonces como que bueno, sigo ahí como muy atenta a tratar de estar en tema y entender por qué se toman ciertas decisiones. Así que nada, es un poquito de todo y también mantenerse con esa mente de aprendiz, como nada, seguir como sumando cosas. ¿Y te quedó algo de
de la nutrición? ¿Estás haciendo algo del lado de eso o dijiste? Comiendo bien, por lo menos. Vamos. Aplicando lo que Alguno por ahí tiene algunas cositas, qué sé yo, puede hacer recomendaciones o puede incluso hoy te quedó, no sé, por tu alimentación, depende también de eso. Sí. El otro día Cele me preguntó esto, estábamos almorzando juntas y me preguntó, che, ¿extrañás? ¿Y qué te contesté yo, te acordás? No. No. O sea, yo le terminé de preguntar. No. Ella ya tenía la respuesta preparada antes de que le termine la pregunta, igual. No. Quedo pensando en el PR que había hecho en la mañana. Sí, no. No, la verdad es que no extraño. Me pasó lo siguiente, que a mí justamente me gusta trabajar con gente, me gusta trabajar con personas. Yo me especialicé en lo que es, como les decía, nutrición corporativa y me encontré en trabajos lindos y que eran bastante bien pagos, claro, pero que uno terminaba haciendo determinadas cosas que eran solo para cumplir procesos y para cumplir normativas, pero no tenían un impacto. Entonces, o por ejemplo, iba a auditar un comedor y realmente lo que querían era como que vos le firmes que estaba todo bien. Pero vos sabías que cuando vos ibas a auditar estaba todo impecable, pero al otro día era un desastre. Claro. Entonces empecé a encontrarme en un montón de escenarios que yo los sentí como un poco vacíos o ficticios, o claro, sí, yo tenía el sueldo muy bueno y todo, pero no me llenaba porque sentía que lo que estaba haciendo no tenía impacto. Y todo lo que es consultorio, el 1 a 1, a mí me aburre sobremanera. Así que la verdad es que no estoy haciendo nada de nutrición, sí estoy comiendo sano, pero no estoy haciendo y no lo extraño para nada. Tampoco me interesa hacer. No, pero se me viene a la cabeza para el desarrollo, para el dev que tiene un trabajo tan sedentario, creo que la alimentación es muy, muy importante. Sí. Y más que nada, no quiero seguir por el tema de la nutrición para nada, pero ahora que lo mencionás, me parece que es muy importante también la nutrición para los dev, porque el dev pasa por determinados estados sentado, pasa por ansiedad, por estrés, por miedo sentado. Entonces, eso, por ejemplo, a mí me pasa, me pongo ansioso y lo primero que hago es comer. Vos lo sabés, Ale. Nos cruzamos con el ruso ahí en la cocina y es, ¿venís por una galletita? Sí, yo también. Sí, tal cual. Sí. Y cuando estás en la oficina, por ahí te controlas un poco más, porque tenés más recorrido del pasillo que tiene 500 metros más o menos hasta llegar a la cocina. En casa que tenés todo, yo por lo menos que tengo todo más cerca. En casa no tengo las cosas que hay en la oficina. Claro, también otro punto importante. Las pepitos yo en casa no las tengo. Tal cual. Igual con esto de todo lo que es de nutrición, yo siempre trato de sacar aprendizaje y hay un montón de cosas que yo aprendí ahí que ahora me sirven 100%. Por ejemplo, en las consultas o cuando vos hablás con un paciente, el paciente viene como con su idea y su problema, pero hay un montón detrás de eso. Entonces, la persona te cuenta lo que le está pasando y vos tenés que tener una escucha muy activa, porque en lo que te va relatando hay como todo un discurso detrás, o empieza como, bueno, el problema es este, y después cuando empieza a hablar, o se contradice con el inicio, o te da un punto más para entender el contexto. Y muchas veces cuando tengo las 1 a 1 con ustedes, pasa eso muchas veces, que uno dice, no, sí, todo bien. Bueno, pero en realidad acá cuando está pasando esto, no sé qué, y bueno, y entonces yo empiezo a indagar y es como que, bueno, no estaba todo tan bien. Sí, tenés muy buen tacto para indagar y buscar sin hacer sentir incómodo al otro ni nada. Eso la verdad que me saco el sombrero. Pero bueno, estás afirmando como que te dio muchas herramientas toda la parte de nutrición, de cuando claro, uno y demás, y trabajaban en dos empresas, es como herramientas gracias a eso y la escucha activa esa que mencionás, que la fuiste como trabajando
como que ya lo tenías, lo trabajaste hoy lo estás aplicando, pero ya lo entrenaste con tu otro path de carrera, digamos. Claro. Tal cual. Después hay otra cuestión también así que se me viene ahora a la mente, que es cuando vos tenés un paciente adelante y le querés mencionar. Me pasa mucho ahora también de que cuando les tengo que dar ejemplos, les doy ejemplos de cosas de nutrición y es como, ¿por qué me estás hablando de esto que no tiene nada que ver? Y es como, ¿para qué ya voy a llegar al punto de lo que quiero? Claro. Que cuando alguien viene con un problema y vos sabés que es algo como muy problemático y que la persona tiene que tomar conciencia, y cuando ustedes vienen con una situación es como, bueno, no sé, o tenemos que poner límite o no sé, o hay algo que uno tiene que, no sé, encontrar el punto justo de lo que te tengo que decir, es como que capaz que uno quisiera decirle, che, estate muy atento porque tu rol corre, o tu puesto corre riesgo si vos no modificás pero no le vas a decir así. Entonces le tenés que encontrar el punto justo para que la persona no le impacte como para paralizarlo, sino para que tome un rol más motivado y proactivo en modificar eso. Así que bueno, hay muchos como elementos que vamos tomando ahí. Porque eso es arte para mí. Tratar de comunicar, para mí es tratar de comunicar y pensar la forma en comunicar, para mí, que somos como más cuadrados. Claro, es un montón. O sea, te lo digo y me sale como me sale. Y agradezco que te lo y decir algo, comunicar algo y buscar la forma de agregarle cositas a la comunicación es arte. Sí, y aparte, yo el problema que tengo de comunicación, que vengo tratando de trabajarlo y es re difícil, es que yo me voy mucho por ahí en detalles. Y Ale es re concisa para decirte las cosas. Es como que te transmite de forma... De verdad. No directa, chocante, pero tampoco dando vueltas. La verdad que es un re buen balance en ese sentido. Ah, bueno, qué bueno. Yo me pongo mucho en el otro lado también a veces de que cómo quiero que me digan un poco las cosas. Capaz que yo también no tengo la fórmula exacta, pero yo por ahí soy medio sensible, que lo mismo que le pasa un poco a Cele. Entonces no querés faltar a la verdad, no querés dibujar las cosas, las vas a decir. Muchas veces en conversaciones también yo como que trato de bajar las expectativas, a veces cuando entran como en alguna negociación y lo tengo que decir. Pero bueno, es como pero vamos a encontrarle la vuelta, esto, lo otro, entonces como que trato ahí sin dibujarla, porque una de las cosas que uno tiene que buscar, siento yo, en mi rol, es que ustedes tengan confianza en venir a pedir ayuda. Y ese espacio seguro también se genera un poco por esa coherencia entre si yo te digo algo que te estoy endulzando y te vendo cualquier cosa y después no lo compenso en acciones, después el pensamiento es ¿para qué le voy a decir? ¿Para qué le voy a pedir ayuda si me dice que sí, no, lo vamos a resolver y no sé qué, después no ejecuta nada? Claro. Entonces, bueno, tiene que haber ahí como una coherencia en ese punto. Bien. Te estás riendo, Ruso, porque algo se te viene a la mente. Está viendo dónde enganchar la próxima pregunta. No, yo necesito que diga la diferencia entre recursos humanos y People Ops, porque yo no la sé. Llevamos unos 25 minutos de episodio, un poquito menos capaz. Y necesito. Del programa tenemos... Hay comentarios antes de la respuesta. Dale. A ver. Hay un tal Nico. Buenardo los espacios saludables, dice el Nico. Buenardo. Hay loros de fondo, comunican no sé de quién. Sí, se escuchaban un par de loros de vez en cuando dando vueltas. Pero está bien. Soy yo. Qué grande, Nico. Estoy en el tercer piso y las cotorras, que creo que no son loros, son cotorras, tipo como que andan ahora medias enloquecidas porque a la tardecita se enloquecen y meten un quilombo, pero ya se van a dormir. Encima estás disfrazada de cotorra, porque tenés... Yo, sí, en un ratito me voy también, yo a la tardecita también me voy. Sí, pero bueno, molesta. Ahora sí, me parece que estaría bueno que Ale... No. Sí. No. Es la musicalización. El momento pic del programa, ¿eh? Sí. La diferencia entre People Ops y recursos humanos.
Bueno, Es válida porque no. Bueno, Digo, para blanquearlo esto un poco, cuando estábamos como conversando un poco sobre los temas, estábamos hablando y los chicos decían recursos humanos. Y yo le decía, es distinto recursos humanos. Y se quedaba como, ¿qué? ¿Cómo que es distinto? Y no es lo mismo. Bueno, a ver, hay una diferencia, se los voy a tratar de explicar como lo más sencillo. Si se habla igual de recursos humanos, o sea, muchas empresas lo siguen usando el término de recursos humanos, no acá solo en Argentina, sino también en Estados Unidos, lo usan casi como un sinónimo, pero en realidad el rol es diferente. Recursos humanos ve al empleado justamente como un recurso que administra, entonces se encarga más de tareas operativas que vendrían a ser, por ejemplo, los contratos, no sé, altas, bajas, la gestión de los beneficios, si surge algún conflicto, resolver ese conflicto puntual. Y es más como si fuese reactivo, como que pasa algo, soluciono eso, o pasa algo que me necesitan, voy ahí. Y PeopleOps ve al empleado como un cliente interno y trabaja más en la experiencia de ese cliente o de esa persona en la empresa. Entonces ya se está ocupando de otros temas que pueden tener que ver con la motivación, con la carrera, con el clima, y ya va tocando otras áreas. Entonces la mirada ya no es reactiva, sino que es como preventiva o proactiva, que es hacer determinadas acciones para que la persona se sienta cómodo, tenga compromiso con la empresa. Yo hago una mezcla de todo, yo hago un montón de cosas, pero tengo parte operativa y tengo parte como más de PeopleOps. Igual PeopleOps también después se puede dividir, si la empresa es muy grande, puede haber áreas de PeopleOps especializadas en diferentes cosas. Por ejemplo, análisis de datos. Entonces se analizan cosas que van pasando, cómo va rotando los empleados, la antigüedad, para tomar decisiones basadas en datos. Bien. Hay un área de PeopleOps que puede estar especializada solo en la parte de reclutamiento. Esto es súper común, la empresa no tiene que ser muy grande para que esto pase. Puede haber un área de PeopleOps que esté solo en la parte de experiencia o de cultura. Así que bueno, yo estoy haciendo como un poquito de todo. Con un pie en cada lado. Yo puedo estar como en la parte desde, no sé, contratos, alta, onboarding, pero también en la parte de reviews, de resolver situaciones complejas que van pasando, y en la parte de learning, la parte de mentoreo, en actividades de team building, así que como que estoy un poquitito en todo, en todo eso. Súper interesante. No sabía bien la diferencia, pero súper claro. Y aparte me queda claro por qué haces las cosas que haces dentro de Raizo. ¿Por qué si es recursos humanos, por qué haces esto? Ahora sí es PeopleOps también. Claro, a ver, depende también del tamaño de la empresa, puede haber cosas que ni siquiera son de PeopleOps. Por ejemplo, hay cosas de comunicación, que si la empresa es muy grande, puede haber un área de comunicación o un área de institucionales, que son los encargados de llevar adelante esas tareas. Claro. Pero bueno, ahora aprovechan un poco también por ahí el área de PeopleOps para comunicar cambios en los procesos o procesos que tengan que ver con mi área o que toquen un poco. O bueno, con cuestiones de comunicación así muy específicas que capaz roza el no estar en el área, lo canalizan igual con la mía. Por ejemplo, perdón, te interrumpo. Por ejemplo, la reunión que tuvimos esta semana, por toda la reestructuración que hubo en el cliente y demás, eso está un poco ahí entre comunicación y PeopleOps, ¿no? Sí, por ahí la parte de PeopleOps y lo que yo me dejo como para que también uno dice, ¿qué está haciendo Ale todo el día? ¿Qué hace? Yo ahí ya me lo dejé, por ejemplo, como tarea el hecho de hacer, cuando hubo reestructuración en los equipos, yo enseguida me reuní con todos los que, o al menos conversé con todos los que cambiaron de equipo para ver cómo habían recibido la noticia, si se sentían cómodos, si estaban de acuerdo, pues esto es una noticia que comunicó el cliente y arreglate. Y ahora es como, bueno, hacer un seguimiento, cómo me siento en el nuevo equipo después de un tiempo, cómo me siento con las nuevas tareas, cómo me siento con mi nuevo manager, necesito algo,
Entonces, como bueno, también... ¿La comunicación con el cliente tiene que ver con el área de People Ops o pasa por el área de comunicación? Depende de qué. Depende qué tema es. Yo en este momento me comunico con los clientes para procesos de reclutamiento. Cuando tienen una open position, me hablan, me cuentan un poco de qué se trata, les comparto después los perfiles cuando ya pasaron toda la parte nuestra. Y bueno, ahí vamos conversando. Y tenemos uno de los clientes, que es el que están ustedes, que son muy abiertos, así que el líder de ingeniería es súper atento y quiere estar como muy encima de todo, y yo tengo reuniones con él muy frecuentes, que es más como para ver cómo está el equipo, ver qué temas surgieron, si alguien se acercó conmigo por un inconveniente o alguna situación o alguna consulta, poder canalizarla con él. Nada, como que hablamos como todos esos temas, si hubo alguna modificación, si hay algún requerimiento como más, no como de tarea, sino como requerimiento más, por ejemplo, el otro día surgió esto de utilizar determinadas herramientas como para tener un poco más de seguridad, meterlo en el proceso de onboarding, entonces como bueno, todo eso lo vamos canalizando en las conversaciones con él, y él realmente en las reuniones se nota que tiene un interés genuino de que el equipo se sienta bien. Entonces es como un gustazo tener las reuniones con él y charlar y compartir. Bien. Y la pregunta relacionada con eso sería cómo en esa información que va y viene con el cliente, ¿qué información pasa para el otro lado? ¿Qué información después llega hasta nosotros desde el otro lado? ¿No? O sea, ¿cómo filtrás un poco toda esa información que me imagino que debe ser mucho más lo que se habla en una reunión de lo que después nos llega a nosotros y viceversa? Y cuando hablas con nosotros, lo que llega al cliente. A ver, también, de nuevo, depende, porque depende qué es lo que baja. Si baja algo que tiene que ver como con una oportunidad de mejora, por ejemplo, o no sé, con algo que tiene que cambiar. Ahora me estoy acordando, por ejemplo, hoy uno de los chicos, Facu, me preguntó sobre algo si iba a cambiar o qué iba a pasar con X cosa. Y yo ya esa información la tenía, pero yo no la comuniqué porque todavía no estaba confirmada. Entonces hay información que ellos comparten y que yo empiezo a hacer seguimiento hasta que esa información esté confirmada. Porque no quiero como o generar falsas expectativas con respecto a algo, y sino también después como un arma de doble filo, porque después me están preguntando a mí, che, Ali, ¿qué pasó? ¿Y qué decisión tomar? Y no depende de mí. Sí, también pasa, hay cierta información que se transmite y pasa a ser chusmerío muy rápido. Que son cosas que ya han pasado, que por ahí uno escucha en los pasillos virtuales, y que empezás a hablar entre los grupos, y por ahí más de una vez hemos tenido reuniones con vos y Joaco, con vos y Verne, diciendo, no, chicos, esperen, esto no es así, esto es de tal forma, de tal otra. Entonces está bueno ese filtrado en términos de, che, si no está confirmado, si es un rumor, hasta ahí nomás, o si no es un rumor, pero no está, como decís vos, confirmado, no está escrito en piedra todavía, que quede ahí, que no pase a hacer ruido. Tal cual. Después puede haber, como les decía, algo que tenga que ver más como con oportunidad de mejora, y ahí los clientes suelen ser muy polite, por ahí con la manera de decirlo, así que ahí muchas veces no se necesita como filtrar, traducir, contextualizar tanto, pero a veces sí es necesario, entonces también puede haber un poquitito de ese trabajo. El cliente a veces lo menciona y surgen cosas técnicas, entonces por ahí no soy yo la persona indicada para transmitir ese feedback, entonces ahí como que o convoco a otro manager o a un tech lead y por ahí le comento la situación y entre los dos le transmitimos el feedback y planteamos acciones, o al mentor, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí puede haber como esa línea, un poquitito de comunicación. Claro. Y después algo también, por ejemplo, a nivel anecdótico, que surgió ahora hace poquito, voy a tratar ahí como de
transmitir la información como no posicionarla tan Juan Pedro Roberto. Camuflamos. A ver cómo actúa el filtrado de Ale, a ver. No, claro, a ver si lo descubre. Me menciona el cliente que uno de los managers de su equipo estaba transitando una situación personal que él todavía también estaba incluso descifrando un poco y que no quería que impacte en el equipo. Entonces me pidió hacer seguimiento del equipo, pero sin mencionar todo esto. Entonces, claro, yo tengo que ir después con el equipo y preguntarle cómo están, tenés respuesta de tu manager, se están comunicando bien, encontrás bloqueos, cómo funciona toda la comunicación. Entonces, claro, es como encontrar ahí un poquitito el tacto entre lo que te está pidiendo y después encontrar esa respuesta o esa información. Así que, nada, depende qué es lo que me piden comunicar o buscar información, uno tiene como que trabajarlo de una manera o de otra. Claro. La verdad que es súper complejo, porque aparte es como que tenés que estar obteniendo información, la que te dan implícitamente y la que captás vos implícitamente, que ya sabes que es así porque experiencia, más que nada porque es con varios filtrados. Una cosa es el cliente, otra cosa es para la empresa para la que vos trabajás, entonces tenés que buscar el perfil para Razor y otro para el cliente en el que va a ir o cómo lo va a manejar. Sí, tal cual. Tal cual. La pregunta es, ¿qué herramientas tenés o manejás cuando alguien viene y se te planta de una manera compleja, digamos, de alguna manera, no para decirte de arte o algo por el estilo? Cuando un tipo está nervioso por algún motivo, puede ser varios, quizás porque no haya pepitos en la cocina, puede ser. Este sería el ruso. ¿Qué maneja? ¿Qué herramienta? No, pero ahora no va a pasar. ¿Qué herramientas usás? ¿Cómo lo manejás? Sí. Me imagino súper compleja la situación. Sí, en eso me reconozco que en el último tiempo aprendí bastante porque antes en encontrar el equilibrio uno tiene que entender que trabaja para una empresa, la empresa tiene ciertos requisitos y ciertas necesidades y uno tiene que responder a eso. Y antes me pasaba mucho yo soy el puente justamente entre eso y las necesidades del equipo. Y antes me pasaba mucho que me tendía como a inclinarme para un lado o a inclinarme para el otro. Entonces ahora trato como de posicionarme lo más que pueda en el medio. Y otra cosa es no tomarme nada, absolutamente nada como personal. Entonces yo puedo tener incluso, me pasó este año con uno de los chicos que me llevó súper bien, de tener un cruce pavo y que me contestó muy mal. Y después vino y me dijo, bueno, o sea, como, perdón porque como que me superó el enojo, no era como con vos. Y yo era como cero, en ningún momento me enojé o me molesté con eso. Eso de primer punto, que nunca tomarse nada personal. Y después tratar de entender un poco de dónde viene es eso. Si hay algo como, no sé si decirlo de esa manera, pero como algo real, o hay un malestar muy grande, porque también nos ha pasado con uno de los empleados que se quejaba de todo, nada le venía bien. Entonces ahí te das cuenta, bueno, por ahí en sus conversaciones siempre había como un punto de certeza en todo lo que estaba diciendo, pero era como constante, permanente, con todo. Entonces decís, bueno, capaz que Razor no es el espacio para vos, y eso también hay que entenderlo. Y no, ni siquiera lo vas a echar, o sea, no pasa por ese lado, pero también de hacerle entender que las cosas acá o los procesos son de determinada manera y que se escuchan todas las ideas, pero algunas se pueden ejecutar y otras no. Esto al punto de, por ejemplo, también anecdótico, nosotros tenemos uno de los beneficios que es el home office para los que estamos locales. Entonces yo me acerco y le digo, bueno, nada, hace 8.500 años que no estás cumpliendo con esa regla de home office. Y él entendió de que se estaba haciendo un seguimiento en relación a ese beneficio. ¿Cómo están haciendo un seguimiento? ¿Cómo me da? Claro. No, como, pero hay una regla y estás más preocupado por eso que por cumplir. Entonces es como, bueno, a ver, espera un poquito.
Entonces, bueno, hay situaciones y situaciones, depende de lo que sea, te posicionás, digamos, como en un lugar o en otro. Claro. Qué complejo, qué difícil igual. Dificilísimo, sí. Medio que me quedé sin palabras porque no... Centrar... Por las cosas, por la información que se maneja, siento, y por las cosas que Ale tiene que comunicar, o las cosas que Ale tiene que intermediar, siento que es muy fácil, no, por ahí no tanto para nosotros, que ya entendemos bastante cómo funciona todo, pero por ahí para alguien nuevo, o no sé, si por ahí no tiene tanta relación con alguien incluso, es muy fácil enojarse con... Es como atención al cliente, tipo, capaz vos atendés a alguien y le estás solucionando o intentando solucionar algo que no corre por tu cuenta, pero como la cara visible sos vos, que también es muy fácil esconderse atrás de la cara, te terminas enojando con la cara visible. Claro. O sea, siento que es lo primero que sale. Entonces, Sí. y nada más Y manejándose me gusta mucho este aprendizaje o esta perspectiva de no tomárselo personal, porque creo que ahí está la clave. Eso es todo, porque nosotros jugamos muchos juegos de mesa con mis hijas, con mi esposa, y la regla que tenemos es justamente no es personal. Si yo te afecté 3 manos seguidas con Tal cual. una carta que te tiró abajo y que no te dejó seguir, no es contra vos, es el juego. Punto. Yo juego a ganar, no juego a no ofender. Y la verdad que desde que implementamos esa regla, son más divertidos los juegos porque podés jugar tranquilo. Y cuando viene alguien a jugar que no entiende o que no acapara esa regla, se vuelve, uno como que se retrotrae porque sabes que la persona se siente chocada y se siente, ay no, qué sé yo. Entonces, el no tomárselo personal, que a veces es difícil, a mí me ha pasado en alguna review de cómo es de padres y qué sé yo, que digan una cosa así chiquitita que puedo mejorar, y para mí me estaban diciendo, che, vos estás haciendo tal cosa mal, y por más que uno por ahí lo racionaliza como, no, pará, esto te lo están diciendo para aprender, cuesta por ahí salir de ese enrosque que uno se hace por tomárselo personal, ¿viste? Sí. Entonces... Sí. Sí, ahí hay un punto... Para el lunes, Ale. ¿Cómo? Ahí te estoy dejando laburo para el lunes, seguro. Ahí hay un punto que yo creo que ese es bastante complejo. Yo también ahí entiendo un poco o trato de conocer mis limitaciones y de no abarcar más de lo que puedo. Nos pasó que con los mentores el año pasado hicimos ¿cómo decirlo? Como un taller para que aprendan a dar feedback a sus mentorados o para que puedan tener conversaciones donde tienen que transmitirles algún problema en el desempeño o algo por el estilo. No es mi fuerte hacer eso y ahí llamamos a alguien de afuera, una licenciada en educación, que dio el taller específicamente de esto. Para mí el tema que vos decís, Fede, el de dar feedback, para mí es de las cosas más difíciles de hacer. Sí. Y no tiene que ver muchas veces con lo que, o sea, lo ayudamos y si uno lo puede decir de una manera como neutral, sin ponerle mucho peso y demás, pero influye mucho cómo la otra persona percibe el feedback, porque Claro. si aprendés a tomarlo más como... no sé, capaz que es muy optimista, pero como un regalo o como algo que te ayuda a que vos puedas desempeñarte bien, como que ya no te lo tomás como, estoy haciendo todo mal. Es como, bueno, esto me falta mejorarlo, no estoy haciendo todo mal. Es esta parte solamente también tiene un poco que ver con la personalidad, con el ego y con un montón de cosas. Es lo que dicen siempre de el consejo que vi en todos lados de los youtubers, que te dicen, a vos te llegan 10.000 comentarios, estoy hablando de youtubers que tienen, digamos, muchas visualizaciones, te llegan 10.000 comentarios, todos positivos, y uno te dice algo más o menos negativo, y ese es el que te queda, y ese es el que te queda dando vuelta y vuelta y vuelta en la cabeza, ¿no? Sí. Entonces, a eso voy con... es un esfuerzo también personal, no solamente del que da el feedback, porque por ahí hay una persona que vos le decís, che, estás haciendo tal cosa para el traste, ponete las pilas, y el otro lo toma como, sí, perfecto, lo toma como un desafío automáticamente, y después hay otras personas
que vos le decís, che, mirá, estás haciendo todo bien, todo perfecto, pero podrías darle una vueltita de tuerca a tal cosa, y le queda eso en la cabeza. Entonces, es un ejercicio desde este otro lado también, desde el lado de recibir el feedback, de tomarlo como esto que vos decís, como un regalo, porque es un ejercicio a trabajar. Sí, tal cual. Tal cual, tal cual. Me quedé ahí con una pregunta que hizo Nico en el Sí, chat. justo lo iba a traer. Es muy buena la pregunta. Nico, haces muy La buenas mejor pregunta hasta ahora. Sí. Increíble. Preguntador oficial, podríamos. Moderador y preguntador. Moderador y preguntador. Qué personaje, tío. Sí. Leamos dice, la pregunta. léanla si quieren. Dale. Dice, ¿cómo manejas en el día a día tu amor por el chusmerío teniendo tanta información sensible? Nosotros hacemos, no sé si se refiere a esto, pero nosotros hacemos como mucho chisme de farándula, chisme de, no sé, o a mí me gusta mucho también preguntarle a los chicos de las chicas que conocen. Entonces, las parejitas que se arman y las cosas, y que si conocía tal y salí con cual y no sé qué. Pero bueno, hay información que no es para chisme. Por ahí a veces yo lo tuvieron acá en el podcast, lo tengo cerca a Marian, y yo aprendí mucho esto de no tomárselo personal y la templanza para las cosas. Mucho lo aprendí de la conversación con él, así que a veces me pasan cosas que sí me superan y agarro y bueno, giro y hablo un poquito con él y ahí sí le comparto, que yo sé que si le comparto alguna información sensible, sé que él va a quedar ahí y no se va a ir para otro lado, así que me ayuda un poquitito con esa catarsis a veces de alguna cuestión. Todos hacemos catarsis con Marian. Pobre, él cada tanto lo agarramos en la daily y le decimos, bueno, Marian, dale, te toca. Hace catarsis vos porque le inflamo la cabeza, pobre, y en algún momento tiene que reventar él. Claro. Bueno, yo hago catarsis con el ruso. Mutuamente. Bueno, mutuamente, sí, tenemos nuestras sesiones de psicología ahí, de psicología improvisada. Sí, es necesario. Pero bueno, gracias Ale por esto, porque la verdad que todo lo que nos contaste es súper valioso. Aprendimos un montón, la verdad, de mi parte aprendí un montón de mínimo la diferencia entre People Ops. Empezando por la diferencia entre People Ops y recursos humanos. También aprendimos que la podemos tratar mal a Ale, total, no se lo toma personal. Claro. Bueno, no, tanto no. Respiren antes de venir a hablar conmigo, pero bueno, si no respiraron, no pasa nada tampoco. Igual siempre estás abierta, cuando uno va con una cosa, siempre nos atendés de la mejor manera posible, así que la verdad que como que por ahí cuesta también agarrársela con vos a veces. Bueno, si les pasa igual, eso yo no me enojo con nada, así que bien. No pasa nada. Bueno, llevamos unos 50 minutitos. ¿Quieren que cortemos acá o tenemos más preguntas todavía, por supuesto? Sí, aparte, nada, la gente está a pleno, ahí en el chat. Hagamos una cosa, les propongo una preguntita más, las que tenemos acá anotadas. Dale. Comunicación con los clientes, ¿cómo es el proceso de feedback? En sí, ya hablamos un poco de el filtrado de información entre clientes y vos, pero hablemos también un poquito de cómo es este proceso regular que vos tenés de feedback con ellos. Ok. Nosotros tenemos en Razor lo que es un proceso de revisión. El proceso de revisión incluye 3 puntos. Uno es el feedback del cliente, después tenemos feedback de pares y lo que es la autoevaluación. Si me voy directo para eso que están preguntando, que es el feedback de pares, tenemos 2 instancias en el año donde a través, nosotros lo hacemos como de formularios, el cliente da feedback sobre temas específicos. Fuimos modificándolo mucho ese proceso porque nos estaba pasando algo que no es porque nos pasaba a nosotros, pasa en todos lados, que es que a la gente le cuesta destinar tiempo para hacer ese feedback. Sea la empresa gigante, sea chiquitita, porque, por ejemplo, en otro de los clientes pasaba que estaban haciendo feedback interno y era lo mismo, era como
no sé, había pasado ya como 15 días y el más del 50% todavía no respondió a las encuestas. Y lo volvían a decir, y lo volvían a decir. Porque a mí, personalmente, a mí me cuesta. Me pongo enfrente de la planilla y miro la pregunta y digo, "Joder, ¿cómo acá?". Y cuesta, es un momento que tenés que dedicarle y te lleva tiempo y creo que eso es lo que genera problemas. ¿Y la Sí. autoevaluación? Oh, Que son preguntas que no podés hacerlas así nomás, necesitas tomarte un tiempo y necesitas hacerlo bien. Pero sí cuesta, no sé. A mí me cuesta más el feedback de pares que la autoevaluación. La autoevaluación es como que vengo hace rato laburando esto de ser ¿cómo se dice? Más o menos uno Autocrítico, hace, claro. Bueno, eso es como uno. pero dar feedback de pares Es complejo. se complica porque a veces no sabes qué decir. A veces, qué sé yo, me pasó con un par de mis compañeros de decir, che, no tengo mucho acá para decir que tengan para mejorar. Y tenés por un lado eso de que no sabes qué decir, por ahí decís alguna cosa y qué sé yo, capaz que es una... Yo he puesto cosas que por ahí son medio, por ahí una tontera o algo mínimo, por una cuestión de que, bueno, poner algo y no quedar como que no le quise dedicar tiempo a la pregunta, pero he tenido que poner cosas mínimas porque por ahí decís, no hay nada que le pueda criticar a esta persona. Por otro lado está el tema de cómo se lo va a tomar el del otro lado, porque está esto de tomárselo personal. ¿Sí? Sí. Entonces, Sí. No. si bien después hay un filtrado hacia el otro lado, hay una liviandad, pero también, al menos, a ver, me pasó que pude dar feedback de cosas a mejorar muy puntuales con alguien, en particular alguien que ya no está en la empresa, que no fue tan difícil. Pero después, si yo tengo que decir para el ruso algo que tenga que mejorar, y qué sé yo, por ahí está, como decía, un poco cómo se lo va a tomar él. Y por otro lado, decir, che, si digo algo que por ahí es una tontera o qué sé yo, lo estoy quemando en cierta forma. Estoy diciendo, ¿viste? Eso se siente desde este lado, se siente al momento de... Después vos hablas con Ale y le podés decir un montón de cosas porque hay una cuestión también que el feedback se da en forma escrita y la oralidad cambia mucho las cosas y la presencialidad muchísimo más. Claro. Entonces, Sí. en forma escrita, mi última review que tuve que poner algo de alguien, hice un texto así donde decía, sí, me parece que tal persona podría tal cosa, pero empecé de los 10 renglones, eran 5 diciendo, che, está todo bien y esto lo pongo porque tengo que poner algo, ese algo, pero lo puse porque había que poner, o sea, el contexto era eso. No sé, me parece que nosotros lo hacemos nosotros y lo queremos hacer bien, pero para mí mucha gente lo hace con IA. ¿Vos decís? Puede ser. Es como tentador. Yo porque digo, no, lo voy a hacer yo, las palabras tienen que salir de mí. Sí, que sí. Sí. No entiendo cómo por ahí la IA tendría un poco de contexto en relación por ahí al desempeño de la persona o lo que estás viendo. Con lo que están diciendo, por ahí se me viene a la mente también que surgió varias cosas, pero bueno, uno de los mentores dijo cuando estábamos terminando el año que una de las cosas que él creía era que teníamos que hacer un poquitito más de énfasis en el feedback de pares, de que los compañeros puedan entender de que si no mencionaban las oportunidades de mejora, le estaban como quitando la posibilidad al compañero de aprender y de destacarse justamente. Entonces, por ahí, pero bueno, eso es algo a trabajar, pero nosotros también nos cuestionamos en cómo hicimos el proceso de revisión el año pasado, que tratábamos de buscar más información como de manera, como para que no encontrar una oportunidad de mejora que sea como muy determinante o que pueda afectar la continuidad de la persona tarde.
Entonces queríamos obtener feedback más rápido y nos pasaba que la gente no nos respondía porque ya les cuesta completar un formulario. Imagínate si les preguntás todos los meses, aunque sea de manera informal, No, sí, tal ¿cómo cual. va el equipo? No, ya no te responden al final. Entonces nosotros preferimos que puedan invertir en menos veces al año un tiempo a conciencia. Y si no tienen nada para decir de la persona porque realmente no tienen nada para decir, no pasa nada, pero es mejor también decir como no sé o no tengo nada para aportar, que por ahí, por ejemplo, si me preguntan, bueno, ¿cómo cumple con los deadlines? O no sé, bueno, alguna ítem puntual, y agarro y le pongo bueno o muy bueno. Y capaz que no tengo ni idea. Entonces, como, bueno, mejor no pongas nada porque también le estás como... Claro, te estás afectando. Le estás afectando un poco esa información. Claro. Así que bueno, y lo último que me queda con eso, nosotros, nuestra intención en relación al proceso de revisión es que después esta información la toman los mentores, y nosotros lo que le hemos mencionado a los mentores es que no compartan en la pantalla, salvo que no tenga una información que sea muy sensible, capaz que si es un feedback muy bueno o algo por el estilo, que traten de no compartirla porque está bueno ahí que puedan aplicar el filtro y que puedan como transmitirlo un poquito con sus palabras, con neutralidad, sin como ponerle flores ni nada por el estilo, pero que nada, trabajen ahí esa parte como más humana al momento de bajar esa información. Sí, sí, que es la parte más difícil del proceso de revisión de mentoreo. Sí. Pero bueno, está bueno que esté, es parte de lo que nos ayuda a mejorar. Sí, tal cual. Y no solamente sino también en la parte humana, como lo venimos hablando. Es importantísimo que estén estos procesos, porque por eso somos como somos y cómo se armó el equipo que trabajamos, porque hay un trabajo por atrás y los que estamos no están por algo y porque tienen un perfil específico, y eso es porque hay un trabajo por atrás de este tipo en donde se le da mucha bola a toda la parte humana, porque si no fuera, bueno, no llego al deadline, ping, fracaso. Es así, listo. Más en un contexto como todo lo individualismo, y hoy que se tiende a hacer feedback de compañero y demás, a generar un contexto más de equipo, es importantísimo. Sí, también hay que destacar ahí, como dijo el ruso, yo cuando doy feedback de pares, incluso cuando hago mi autoevaluación, lo hago a conciencia, lo hago poniendo lo mejor de mí, escribiendo lo mejor que puedo hacia la otra persona. Y eso es algo que, si bien siempre cuesta, porque como digo, uno tiene que buscar las palabras correctas, tiene que, por ahí el proceso de feedback, si lo haces así nomás te lleva capaz de 5 minutos, y si lo haces bien capaz que te lleva más de 40, ¿no? Sí, sí. Pero el hecho de que uno pueda escribir cosas relacionadas al feedback de otra persona tiene mucho que ver con el laburo que se hace justamente en PeopleOps. O sea, hay desde el proceso de selección, el tipo de gente que se elige, que como siempre dicen los chicos, che, entró tal hace 3 días y parece que nos conocemos de toda la vida, claro, a todo el trabajo que se hace internamente de los retiros. Hay gente con la que, tiro uno, Juan. Yo con Juan no tengo contacto diario. Ahora sí. Sí, ahí me están diciendo un vaso de agua para el señor. La garganta, estoy peleando con eso. Pausa. De tomar agua. Yo con Juan, salvo ahora que estamos con esto del podcast, que está dando una recontramano, no he tenido contacto con él porque no está en mi equipo. Pero yo en el primer retiro que participé en Razor, Juan se me acercó y desde ese momento en adelante, chanchos amigos. O sea, todo re bien. Entonces, todo ese trabajo, los retiros, los desayunos en grupo, que ustedes lo hacen en la oficina y nosotros estamos incluidos de forma remota, es todo un trabajo que contribuye a que uno después, cuando tiene que dar feedback, lo hace pensando en el otro, lo hace pensando en, che, yo no estoy acá acusándolos con
con recursos humanos, Tal cual. estoy realmente dando feedback para que esa persona pueda crecer. Y es un laburo, la verdad, impresionante. Tal cual. Hay que pensar, porque se merece otro podcast esto, ¿eh? Ujú. Hay que Sí. pensar más temas. Se me viene en la cabeza, siempre se me viene en la cabeza la IA, y los recursos humanos. Ojo, Ujú. puede haber algo ahí, Ujú. pero bueno, ojo. Bueno, nos Hay que quedan pensar. ahí muchos temas, así que, como dirían ustedes los streamers ahora, como dejen en comentarios qué temas les interesan. Claro. Denle like y suscríbanse si quieren otro episodio. No, otro Exactamente. episodio a ver, porque está bueno abordar esto de tipo, fuimos tirando todo el tiempo el tema de la dinámica que se genera cuando entra alguien nuevo al equipo. Hace poco tuvimos una incorporación, tipo justo la semana pasada, y justo fue la semana del aniversario, y era, o sea, todos destacaron que era como si a esa persona que entró esa semana, como si formara parte del equipo hace años, y eso no es casualidad. Siempre decimos que no es casualidad. Y en el momento en el que tenés la primera entrevista, que bueno, la tiene Ale, que yo tuve la oportunidad de participar en algunas con ella, tenés en cuenta todo, cómo se comunica, si es puntual, bueno, un montón de cosas que ya vamos a hablar, pero merece un episodio entero eso porque no Sí. es casualidad. Sí, Sí, tal tal cual. Pero no es solo de People Ops, o sea, tal vez nosotros como que generamos el espacio, pero eso tiene que ver con ustedes, porque, por ejemplo, otro de los chicos que entró a trabajar remoto, en el último tiempo ingresaron varios, me decía, me escribieron un montón por privado como para saludarme o para decirme que si necesitaba algo que les hable, y se me quedé un poco sorprendido. Entonces, por eso no es algo que sale del área o de lo que nosotros generamos, sino que mismo sale de ustedes, capaz que por ese también como compromiso con el equipo y porque o ustedes se acuerdan de cuando ustedes entraron, cómo el resto reaccionó con ustedes, pero sale mismo de ustedes como tener esa actitud también y nada. Y claro, pero eso es lo que yo voy de que no es casualidad de la gente que forma parte de la empresa y que ese primer filtro lo haces vos y que no es casualidad que todos tengamos la personalidad que tenemos, si se quiere, porque yo creo que la dinámica que tenemos nosotros entre nosotros, una persona que tenga una dinámica distinta, o no sé, mismo que se suma alguien que es mal llevado, o que no le gusta trabajar en equipo, o que no le gusta participar en las actividades, va a desentonar un montón con nosotros. Y eso es por cómo somos nosotros, y ese filtro se hace en algún momento, porque, de nuevo, no es casualidad que tengamos la dinámica que tenemos todos, no solo los que estamos en la oficina, los remotos también, porque es lo que dice Fede. Vienen los chicos para, no sé, para el aniversario, para el retiro, lo que sea, y es como si nos conociéramos, como si todos los días compartiéramos oficina y nada, capaz son personas que ves 2 veces al año, pero igual es increíble, es muy difícil de explicar. Sí, también por eso es que a nosotros cuento a la audiencia, hace poquito fue el aniversario número 7 de Razor y nos invitaron a los remotos, y cuando a vos te invitan, te dicen, che, vamos a tener va a haber una fiesta, va a haber, qué sé yo, los invitamos a la OFI, y te dan como un span de tiempo donde te bancan la estadía, digamos, en cierta forma. En cierta forma no, te bancan la estadía. Para este caso fue una semana, ¿sí? Cuando me lo vienen a plantear, creo que me dijo Ale, o qué sé, no, Fabi, yo vine, hablé con Jime, con mi esposa, y le dije, che, te jode que me vaya una semana. Y después, hablando con el resto de los chicos, vos le decís, te preguntan, ¿vas a la OFI, qué sé yo? O sea, ¿vas a ir a Bahía? Sí, ¿cuánto tiempo te quedás? Y una semana. Es un montón, qué sé yo. Pero la verdad que es una semana que vas y la disfrutás. Que vas, si bien es agotador, porque uno no está acostumbrado a la OFI, dormir en otro lugar, ver gente todo el día, hay un montón de esas cosas que uno no está acostumbrado y que te llevan un montón de cabeza. Se disfruta, es una semana que vos la pasás bien, porque estás en la OFI y te cagás de risa todo el día. Así que pues, yo pero trabajamos. También sí, trabajamos. Porque nosotros en nuestra isla estamos todo el día cagándonos de risa, pero les juro que trabajamos. Laburando. No, es que, a ver, yo con el ruso estoy, ahora no tanto, esta semana te extrañé, ruso, te digo la verdad, pero
Trabajamos y nos divertimos, sí, tal cual, es como dice ahí Nico. Yo me junto con el ruso por ahí, arrancamos el lunes, son las 9 y pico de la mañana, che, nos juntamos, dale. Llegan las 10:30 que tenemos nuestra reunión de los lunes, Claro. che, es la hora, y nos metemos en la reunión. Cortamos y nos llamamos de vuelta. O sea, mi chiste ahora es que el ruso es mi fondo de pantalla, porque realmente estamos todo el día y estamos, de vuelta, es todo el día cagándonos risa, cada uno laburando en lo suyo, discutiendo lo que estamos haciendo, por ahí laburamos juntos en lo de uno, juntos en lo del otro, pero es un momento ameno, es laburar de forma amena, acompañados y demás, y eso en la OFI es algo que está mucho más presente, porque yo acá por ahí tengo que salir a buscar a mis hijas, cuando yo estoy allá corto de trabajar y me siento a comer al lado del ruso. O sea, es seguir, es todo el día, ¿viste? Y la verdad que está bueno. Está bueno y se disfruta un montón. Voy a tomar agua de vuelta antes que se me seque la boca. Se está emocionando. Está emocionada. Chicos, bueno, si quieren, vamos acá terminando. Ya Dale. estamos en 1 hora. Ahorita. Ya los 40 minutos es una mentira porque todos los podcasts vienen siendo de 1 hora. Así que los 40 minutos, Fede. Sí, no. Ya es más o menos 1 hora y si da para más, si el tema no se puede cortar, lo seguimos y ahora estamos como en un buen impasse. Cuando lo subamos a YouTube, estaría bueno que en los comentarios nos pongan temas que quieren que vayamos charlando. Nosotros los vamos teniendo en cuenta y los podemos preparar incluso. Así que. Sí. Sí, sepan el próximo episodio que tengamos con Ale, que no sé si va a ser la semana que viene o más adelante, vamos a hablar de todo el proceso de selección de personal, de incorporación y demás. Así que pueden hacer preguntas con respecto a esas que quieran que les preguntemos. Sí. O de cualquier otra cosa que quieran que les preguntemos, porque saben que acá nos vamos de mambo y charlamos de lo que sea. Así que... Bueno, y ahí en el chat vamos a meter un chivo. Hay no tan chivo no es, pero hay un episodio muy interesante que tenemos en el channel, que es de trabajo presencial. Está bueno, pasen a mirarlo. Sí. Con un invitado estrella. Con un gran invitado. Y pueden ver todos, hay varios ya. Claro, de paso, arranquen por ese, se arman una lista, se sientan a comer, se ponen un episodio, les dejan comentarios de temas que quieran, una cosa, llevo a la otra cosa. Bueno, chicos. Así es. Gracias, Ale, por haber compartido todo este tiempo con nosotros y enseñarnos. Gracias a ustedes por la invitación y aprovecho también, como les dije, medio como a la mitad de la conversación, gracias por toda la paciencia, todo el tiempo como para enseñarme un montón de cosas y aprender sobre el mundo de ustedes, que tal vez estaba un poquito alejado del mío, cada vez está un poco más cerca, pero bueno, gracias a ustedes también. No, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Ale. ¿Logrado el sueño? Sí, gracias. Gracias por lograr el sueño de participar en este episodio. Quedará en mi corazón para siempre. Bien ahí. Y como siempre, más allá de los episodios que vamos a hacer específicamente hablando de temas tuyos, está invitada cuando quiera participar, cuando tengas una temática, venís y la tirás porque es siempre divertido hablar con vos. Bueno, buenísimo, gracias. A ver si traemos ahí un chisme ahí a pedido de Nico. Traemos una situación problemática y la debatimos entre todos. Dale, con nombre y apellido, obviamente. Si no, no. Sí. No, ahí no se camufla nada. Claro, no, exacto. No. Bueno, gente, muchísimas gracias a los que están del otro lado y nos vemos en el próximo episodio. Nosotros nos quedamos un ratito más ahora online, pero acá termina el episodio. Chau.